noche maravillosa. Y esperamos que usted que se está conectando allí, usted que ya está alabando al Señor con nosotros, recuerde, amados hermanos, puede haber aislamiento social, puede haber cuarentena, puede haber todo lo que haya, pero la iglesia del Señor no se detiene. La Biblia dice, hermano amado, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si el Espíritu del Señor está en nosotros, hermano, no nos deja estar ociosos, no nos deja estar sin fruto. ¿Y qué fruto tiene que salir de nuestros labios? Gratitud de nuestros corazones. Hemos sido salvos de la condenación eterna. Un tema no menor. Hemos sido salvos de la condenación eterna. Y nosotros que hemos recibido esta salvación, nos regocijamos y nos alegramos en Él. Porque Él es fiel y Él no ha cambiado. Él permanece fiel para siempre. La Biblia dice, hermano, que donde dos se reúnen en su nombre está. Necesito uno que esté de acuerdo conmigo, y Él está aquí entre nosotros. Y usted con nosotros de acuerdo, el Señor está entre nosotros. Así que vamos a invitarlo a que puedan tomar sus asientos y puedan pasar. Aquí está la familia, y que puedan también agradecer a Dios lo que tengan en sus corazones. Nadie puede decir no tengo gratitud. Tenemos gratitud en nuestros corazones. Así que hágalo con alegría y con gozo. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Amén. Espero que usted también se esté gozando, amén, así como nosotros aquí. Y ustedes en sus hogares, pero la presencia del Señor está en todo lugar, amén. Gloria a Dios. Quisiera compartir con ustedes un salmo. Gracias, Jesús. Que hoy, cuando vino a mi corazón el himno 14 para poder cantar, que habla sobre la oración. Recordaba este salmo, cuando David huía, dice, delante de Absalón, amén, y elevaba, esta oración, amén, esta alabanza, quizás, porque los salmos se dicen son cánticos, es el Salmo capítulo 3, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Gracias. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Y veía una parte de este himno, sería la segunda parte, y dicen, te desprecian tus amigos, dice, cuéntaselo en oración, que en sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón. Amén. Y veía eso, y verdaderamente debemos hacer así como David, en ese momento que estaba huyendo, y me imagino que David se sentía muy mal, porque imagínense ser perseguido, para ser matado, porque para eso estaba siendo perseguido, pero aquí él se detiene un momento, y ora al Señor, y le cuenta al Señor lo que le está pasando. Gloria a Dios. Y acá comienza diciendo, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, Y comienza acá David contándole al Señor lo que le estaba pasando, pero después en el 3, dice en el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Porque David sabía que aunque se levante todo el mundo contra él, si Dios estaba con él, nada le podía hacer daño. Amén. Entonces, si usted está pasando por un momento difícil, o quizás se siente abrumado por toda la situación que está pasando en el mundo entero, pero arrodíllese y cuéntele al Señor su situación, amén. Aleluya. Porque el Señor no es que hace oído sordo, porque quizás nosotros a veces estamos orando y todos los días vamos y oramos al Señor y pensamos que Dios no nos escucha. Pero en realidad nuestras oraciones llegan al Padre. Amén. El tema es que nosotros queremos que las cosas sucedan así,
Pero Dios dice que sus días no son como los nuestros, ¿no? Son, no sé, un montón de días los nuestros y allá en el cielo recién para el Señor pasó un día, ¿no? Y eso quiere decir que el Señor es tan grande que por ahí dice, no, en un día de los míos recién lo voy a contestar, ¿no? Y entonces uno se desespera, ¿no? En la situación que está pasando. Y cómo no, porque siendo humanos siempre tenemos temor de nuestra salud o de lo que puedan pensar los demás o lo que pueda estar pasando en nuestra situación económica quizás. Pero tenemos que elevar toda nuestra oración al Señor, ¿no? Acá decía, ¿te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración, ¿no? Y podríamos cambiar esa pregunta, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que te está pasando, no? Todo lo que te esté pasando, cuéntaselo en oración, amén. Porque en sus brazos de amor tierno, dice, paz tendrá tu corazón. Amén. Porque cuando nosotros hablamos y le decimos todo al Señor, estamos entregando todas nuestras cargas ante su presencia, ante los pies de la cruz. Y cuando nosotros nos descargamos y elevamos a nuestra oración al Señor y encomendamos todo en sus manos, allí es cuando el Señor con su amor tierno, dice, nos da paz en nuestro corazón, amén. Aleluya. Y allí es cuando luego de que acá David se descargó, ¿no? Porque decía, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Y muchos son los que dicen de mí que no hay para él salvación en Dios. Pero luego de descargarse dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, amén. Porque luego de que se descargó, el Señor fue quien le dio paz en su corazón. Aleluya. Y seguridad de que él iba a estar con él, amén. Así que no tenga miedo y eleve su oración al Señor y entregue todo lo que le esté sucediendo, amén, porque el Señor le va a dar paz en su corazón, esa Adoramos paz tu nombre, que no le puede dar Padre. nada, amén, en este mundo, sino que solo Dios le puede dar esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, amén. Gloria a Dios. Así que con esto quería compartir con ustedes, amén, y espero que le haya sido de bendición. Así es, amén. Amén, que el Señor los bendiga en esta hora. A cada uno de ustedes que se pudo conectar con nosotros, damos gracias al Señor de el privilegio que nos da de poder estar aquí, de poder alabar y bendecir su nombre en libertad. Amén, porque por más que estemos en esta cuarentena, como quien se diría, tenemos la libertad de poder alabar y bendecir el nombre del Señor donde quiera que andemos. Y hoy quiero compartir con ustedes un versículo que el Señor ha hablado a mi corazón en estos días, que se encuentra en Proverbios 4:23, muy conocido y muy leído, ¿no? Que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Bendito porque de sea él Dios. mana la vida, ¿no? Y yo pensaba en este versículo, dice que guardemos nuestro corazón, es un órgano vital, si no tenemos corazón no podemos vivir, ¿no? Y yo decía, qué importante que es esto, y lo comparaba con algo esta semana, porque el día que Dios traía esta palabra a mi corazón, me hacían una pregunta por una cartera mía, ¿no? Y yo le decía, sí, esta cartera es muy importante para mí porque tengo todos los papeles del médico, tengo un nene chiquito, pero no dejo que toque nada de acá porque si me pierdo un papel, quizás voy al médico y no me atienden. Y tenía cosas importantes, ¿no? Y cuántas veces nuestro corazón también guarda y atesora muchas cosas, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué hay en mi corazón, Señor? ¿Qué es lo que yo estoy guardando? Dice en el Proverbio 3:3, ahí nomás, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿no? Que la palabra del Señor pueda estar siempre en tu corazón y no solamente decir, Señor, hoy háblame una palabra y guardármela, ¿no? Porque va a llegar un momento que ese gran cofre va a explotar, sino que un día tú también puedas compartir con otros. Hoy no sé qué hay en tu corazón, no sé qué es lo que está pasando, pero dice también el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice, y renueva en mí un espíritu recto. Amén, Amén, que el Señor en esta noche, si no importa donde tú estés, te conectaste aquí y dijiste, bueno, tenía un tiempo libre, pero no, el Señor quiere hablar a tu corazón.
que hoy puedas abrir tu corazón realmente. Y ese gran cofre que, como nosotros decimos, donde guardamos todo lo más preciado que nos pasa, porque pasan nuestras emociones y todo por el corazón. Pero que hoy puedas atesorar la palabra del Señor ahí dentro de ti. Y que esa semilla no solamente quede ahí, sino que pueda germinar y dar fruto un día. Con esto queremos bendecir tu vida, que el Señor te siga bendiciendo. Amén. Damos gloria a Dios. Amén, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Doy gracias a Dios porque Él nos permitió una vez más estar aquí reunidos. Quiero compartir con ustedes en Santiago 1:2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y después los quiero llevar a Santiago 2:14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Dice, ¿no? Y yo leía estos versículos en este mes de la Biblia, y yo elegí leer Santiago, ¿no? Ya lo estaba leyendo, pero lo fui leyendo otra vez. Y yo leía estas partes, ¿no? Que la fe sin obra es muerta. Dice que la fe también trae paciencia. Gloria a Dios. ¿No? Y como decía Luz recién, tal vez le pedimos algo a Dios y para Dios un día de Dios es 1000 años, ¿no? Más o menos así. Y muchas veces nosotros pedimos algo a Dios, ¿no? Por ejemplo, estamos, como decían recién, en diversas pruebas. Estamos en una prueba y tal vez nosotros decimos: Dios, ¿cuándo me vas a contar? ¿No? Porque se hace tan eterno cuando estamos en medio de esa prueba, pero Dios ahí está trabajando en nosotros, ¿no? Y acá decían que la fe sin obra es muerta en sí. Nosotros no tenemos que tener fe cuando ocurren las cosas, sino que tenemos que tener fe mucho antes, ¿no? De que cuando nosotros estemos en esas pruebas o estemos pasando por situaciones difíciles, que nosotros tengamos fe de que Dios nos va a sacar de eso, ¿no? De que Dios nos está, como gracias, veníamos Señor, diciendo aleluya, todos estos días, Dios, si nos mete en una prueba, no es para hacernos daño, sino para hacernos cada día a semejanza e imagen de Él, ¿no? Y yo veía esto y decía: gracias Dios, porque aunque pasé por muchas pruebas, aunque en estos días sienta que no doy más, yo sé que tú estás al lado mío probando mi fe, ¿no? Y mi fe, ya le digo, no se refleja cuando ya pasan las cosas, sino que mi fe tiene que actuar mucho antes de que el milagro de Dios suceda en nuestras vidas. Amén. Y yo quería compartir esto con ustedes, hermanos, y que si está pasando por una prueba, que no tenga fe cuando termine la prueba, sino que tenga fe mucho antes de que Dios está haciendo un milagro en su vida. Amén. Y yo quería compartir esto con ustedes y espero que les haya sido de bendición. Amén. Gloria al Señor. Ahí en su casa donde está, diga con nosotros. Hay una hermosa canción. Dios no rechaza la oración. Aleluya. La oración es alimento. Y dice esa hermosa letra, que quien la escribió desde su corazón. Él dijo: nunca he visto un justo sin respuesta, sin tener la respuesta a su oración, ¿no? Esa parafraseando esa parte de la canción. Pero escucha la oración de aquellos que le creen, de aquellos que viven en santidad, de aquellos que viven en temor delante de Él. Vamos a cantar juntamente con ustedes esta canción y que podamos adorar al Señor en este momento con todo nuestro corazón. No que la canción sea de adoración, sino que nuestra expresión sea
una adoración al Señor de gratitud y vamos a estar compartiendo la gloriosa palabra de Dios para edificación de nuestras vidas. Así que lo invitamos allí en casa donde usted está. Vamos a adorar al Señor, vamos a alabar al Señor. Aleluya, gloria a Dios. No rechaza. La oración es alimento. Nunca injusto, sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él levanta su mano, es hora de vencer. Como tú. Oh, el clamor que alaba, que te añora alaba, en la prueba alaba, que está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Adórele. Alaba a Dios. Sí, aleluya. Alaba a Dios. Gloria a Dios. A Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, santo, porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Estamos seguros en sus manos. Gloria a Dios. Cuando levantes, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, que está llorando alaba, en la prueba, que está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Nos va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios.
Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta noche. Le vamos a invitar a que tome su anotador. Estamos para compartir la palabra del Señor allí donde usted está, para que pueda tomar apunte de todo lo que estamos enseñando en estos tiempos. Los días domingos estamos llevando adelante una serie que se llama El Gobierno de Dios sobre su iglesia, y estamos tratando en estos días conforme a la gracia que el Señor nos ha dado. Y viendo las cartas pastorales de Pablo. Así que para comenzar, Dios bendiga a los que se conectaron en esta noche, los que ya están allí del otro lado también recibiendo la palabra del Señor. Y vamos a invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, una de las cartas pastorales del apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver el versículo 8 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo vamos a hacer hasta el versículo 13. Vamos a leer esta palabra. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos y sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este gran privilegio. Gracias. Honramos tu nombre, damos gloria, alabanza, solo a ti, mi Dios. Y que en esta noche cada corazón, cada vida, cada uno de nosotros podamos adquirir sabiduría. Sabiduría de lo alto. Tu palabra dice: si alguno es falto de sabiduría, se la dio, pídale a Dios y Él se la dará abundantemente. Padre, ayúdanos a atesorar este tesoro que es tu palabra fiel. Padre bueno, para que por ella podamos vivir. Padre mío, para que podamos agradarte y honrarte para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios mío. Amén. Bien, estamos en un punto en estos días viendo cualidades para el servicio, para formar un equipo ministerial. Vamos a hacer una breve reseña. Estamos viendo el libro de Primera de Timoteo. ¿Por qué el Señor nos dio a tomar esta parte prácticamente central del libro de Primera de Timoteo, que tiene que ver con requisitos para ancianos y requisitos para diáconos? Y hace mención solamente de dos oficios. De dos oficios. Bueno, hoy la iglesia ha llenado un montón de cosas. Ha puesto pastores de jóvenes, ha puesto pastoras, ha puesto evangelistas mujeres, ha puesto, bueno, un montón de cosas. Ha metido un montón de otras cosas que vamos a centrarnos en esto en esta noche. Vamos a ver, hermano, primeramente lo que nos da a conocer y por qué la Biblia menciona prácticamente los mismos requisitos en cuanto a un anciano y a un diácono. ¿Por qué la Biblia lo menciona de la misma manera? Y podríamos nosotros decir extraoficialmente, porque oficialmente lo que dice la Biblia, extraoficialmente teníamos que decir, hermano, que esto tiene que ser una conducta natural de cada cristiano, no sencillamente ajustado por que se lleve a alguien al servicio. El significado de esta palabra diácono, que nosotros lo conocemos en el español, es servir, servicio. El uso original se dio con servir las mesas, aquella gran experiencia que tuvo la iglesia primitiva en el libro de Hechos capítulo 6, donde menciona no la palabra diácono. Entonces uno dice, ¿por qué no menciona diácono y por qué aquí sí Pablo habla de diáconos? Pablo no estaba, recuerde que allí en Hechos 6, Pablo todavía no estaba insertado, no estaba todavía formando parte del equipo ministerial de la iglesia primitiva. Todavía le faltaban unos capítulos más adelante, la muerte de Esteban, y en el capítulo 8 allí
la persecución y dispersión, y después recién se convierte Pablo. Ahora Pablo toma y dice y menciona y usa la palabra diácono, que viene del griego, y para definirlo así, significa servir, servicio. Entonces tendríamos, si tenemos que nombrar diácono o servidor, es lo mismo, para que usted entienda. Nada más que la palabra diácono es el origen y la definición es servir. Así que es lo mismo. Ahora, ¿por qué en hecho no habla de la palabra diácono? Pero sí habla de lo que tiene que ver con la característica que debía reunir un diácono. Entonces las características nos da a conocer que esas cualidades que ellos pedían, que los apóstoles pedían, reunían esas condiciones, tenían que reunir los que iban a servir las mesas. Y entonces esa palabra servir las mesas tiene que ver con la palabra diácono, para que usted entienda. Ahora, curiosamente, el diácono en el servicio, esto es lo que quiero que usted también podamos aprender en esta noche, en el servicio, si nosotros olvidamos esto, hermano, y después algunos son evangelistas, son llevados a otro ámbito ministerial, y olvidan esto, hermano, es un poco peligroso, porque el que sirve en las mesas no necesariamente sirve el alimento, no necesariamente provee alguna necesidad material para la persona, sino que en medio de esa necesidad hay algo que yo quiero enseñarles en esta noche, y tiene que ver con la calidad de vida del creyente. Entonces, ¿por qué el diácono tiene la misma altitud, digamos, en requisitos que el anciano? Solamente que en escala de autoridad, podríamos decir así, por un respeto, por un orden que debemos llevar adelante, el diácono recibe directivas del anciano. Pero vayamos a este punto, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos, hermano, con una necesidad material, temporal, llámese comida, llámese alimentos, llámese lo que fuere, hermano, hay una necesidad espiritual en la persona. Y para ser suplida esa necesidad espiritual, se necesita precisamente reunir estas condiciones que pedían en la iglesia primitiva. Gracias, ustedes saben que los apóstoles decían, tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con sabiduría y un hombre de buen testimonio. Esos eran los tres requisitos que ellos pedían, que ellos exigían. Pero exigían porque ellos habían enseñado y sabían que dentro de los discípulos habían personas que reunían estas condiciones. Nadie puede exigir algo que no enseñó. Alguien puede decir, bueno, que Dios lo levante. No, hermano. Para eso tenemos el discipulado. Avancemos un poquito más. Vamos a dar lectura a este pasaje, aunque pareciera muy repetido, pero no es así. Tiene que ver con actualidad. Recién decían, estábamos escuchando aquí, que un día delante de Dios es como 1000 años para nosotros, y para Dios es un día. Entonces imagínense que un día de Dios, 1000 años, que Dios siga hablando siempre su palabra y nos siga diciendo lo mismo. Entonces vamos a escuchar lo que dijo el Señor hace más de 2000 años, y lo está diciendo en 2 días de Él, ¿no? ¿Sí? 2 días de Dios, 2 días después, nos está diciendo, y a nosotros hace 2000 años que nos vive diciendo, no. A mí hace 33 años que vengo leyendo, un poco menos, vengo leyendo. Él usa 2 días, 2000 años, y nos sigue diciendo. Fíjese lo que dice Hechos 6, 1 al 4, para definir bien lo que significa esto. Así que lo que estamos ahí podemos leerlo. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Allí tenemos, hermano,
un claro ejemplo que estuvimos enseñando en estos últimos tiempos y seguimos enseñando. Las características nos dan a conocer que eran servidores y servían a las mesas, pero no cualquiera. Ahora, si retrotraemos el tiempo hace unos 25, 30 o 40 años atrás, el diácono precisamente en algunas instituciones eran personas que tenían una consagración neta, hermano, en el servicio. Y eran personas que cuando se paraban a enseñar la Escritura enseñaban con un fundamento y una firmeza. Bueno, eso hoy prácticamente no pasa. En medio de esto que se cambiaron las reglas de juego, que muchos cambiaron las reglas de juego, cambiaron los principios bíblicos. Por ejemplo, si la Biblia no me habla de pastora, ¿por qué se pone en pastora? Cuando en realidad la Biblia me habla de Febe, que era, si ustedes ven Romanos capítulo 16, lo vamos a leer allí. Ahí hay una mención, hermano, de una hermana que se cree que fue la que llevó la carta que Pablo escribió en Corinto a los romanos, y ella llevó la carta a Roma. Y esa hermana era diaconisa, creo que de la iglesia en Cencrea. Es Romanos capítulo 16. Allí nos habla de la hermana Febe. A ver qué dice. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. En Cencrea. Que le recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahí está. Habla de ayuda, habla de servicio. Si ella llevó la carta a los hermanos en Roma, imagine el conocimiento que tenía. La carta a los romanos hace mención de tres cosas bien fundamentales que usted y yo tenemos que conocer. Primero, allí Pablo hace o desnuda el juicio contra los judíos injustos, contra los gentiles injustos y la humanidad injusta, la justicia de Dios contra el pecado. Y habla de la fe, de la justicia, de la justificación por fe. Imagínense que, hermano, la hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, llevó la carta a los romanos, o a la iglesia en Roma, hermano. Imagínense el nivel de conocimiento y de sabiduría que tenía esta hermana. Entonces un diácono no es cualquiera. Un diácono tiene que tener, un diácono, hermano, no voy a decir tiene que tener, no voy a hablar de eso. Un diácono tiene un nivel de conocimiento de la Escritura. E incluso se ha dado o hemos visto, por ejemplo, que en lo que es servir, cuando hablamos de servicio, hermano, evidentemente hay muchos de guantes blancos hoy en día, que no se quieren ensuciar las manos. Evidentemente no quieren hacer los trabajos que son más menores, los trabajos que son más vulgares, como se podría decir. Pero, hermano amado, el servicio tiene que ver no con lo que yo pueda hacer rústicamente, sino con reunir las condiciones que la Biblia a mí me exige, hermano amado, para ser parte del diaconado o ocuparme como diácono en la congregación. Ahora, fíjese, hermano, que Pablo está haciendo un reconocimiento a Febe, nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia en Cencrea, que le reciban porque ella ha combatido, ella trabaja con nosotros, ella es parte del ministerio. Ese es el reconocimiento que Pablo está haciendo de la diaconisa. Sin embargo, la Biblia no menciona ni hace mención en el Nuevo Testamento, sí en el Antiguo Testamento, y de allí se toman muchos, sacan la palabra pastora, pero en lo que la mención que hace en el Antiguo Testamento la Biblia es la pastora que pastoreaba el rebaño, pastoreaba ovejas, para que usted entienda, ¿entiende? Ahora, en el Nuevo Testamento la Biblia no hace mención de mujeres, por ejemplo, y eso es peligroso cuando se empieza a sacar de contexto la Escritura, ¿entiende? No, porque a mí Dios me reveló. Un momento, cuidado con eso, porque Dios no revela nada que esté fuera de su palabra. Entonces, estos son principios bíblicos. Fíjese usted que la mayor parte de lo que Pablo escribe en las dos cartas pastorales a Timoteo tienen que ver directamente con él y con la condición y el peligro que corría la iglesia en Éfeso, y solamente ocupa 13 versículos para hablar, hermano, en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, para hablar de ancianos y diáconos.
Ahora, a la iglesia en Éfeso, Pablo le escribe sobre los 5 ministerios. Y habla sobre el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En orden, en escala, no podremos decir que un evangelista está sobre un pastor, ¿entiendes? Porque se armaría un problema. Esto sería así, ¿no? Pero en realidad eso no tiene que ver, hermano, con un orden de escala, pero sí tiene que ver, hermano, con un orden porque la Biblia está escrita así. Ahora, a mí no me dice la Biblia, por ejemplo, allí que Dios levantó apóstolas. No dice eso. No dice que la Biblia, por ejemplo, que Dios dice profetas. Y cuando hablamos de profeta, se entra como en una discusión, porque está el don de profecía y está el ministerio de profeta. ¿Entiendes? Entonces, se entra en una discusión y hay que saber diferenciar las dos funciones dadas por el Señor y la otra función que es el don de profecía dada por el Espíritu Santo. Hay que saber cuándo es el Padre que da los dones, cuándo es el Hijo y cuándo es el Espíritu Santo. Hay que saber diferenciar. Para eso usted y yo tenemos que escudriñar la Escritura. Si nosotros venimos más abajo, por ejemplo, dice evangelista. Y esa palabra pareciera que no tuviera género. ¿Escuchó? Que no tuviera género. Y de ahí muchos se toman y dicen, Señor, no, pero una mujer puede ser evangelista, porque no tiene género. ¿Qué significa que no tiene género? Que no está apuntado a un nombre, sino que la palabra nos da a conocer que puede ser mujer u hombre. ¿Será así? Ahí está el punto. Vayamos más abajo, dice pastores. Y esa palabra, pastores, tiene género. Entonces quiere decir que la palabra evangelista tiene género. La palabra profeta tiene género. Pero podría ser que una mujer ocupe el lugar. Bueno, hay una disyuntiva allí porque los judíos tenían más valor por el hombre. De hecho, cuando se formaba una sinagoga tenían que haber 10 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Entienden? Entonces, cuando entramos en ese ámbito, hermano, hay que tener mucho cuidado. Porque incluso, hermano, si vamos a salir a distorsionar la Escritura y a torcer la Escritura, vamos a empezar a poner un montón de cosas. Entonces, ahora Pablo está haciendo, especificando y decir, diaconiza en la iglesia de Cencrea. ¿Entiendes? Entonces, la esposa del pastor es la esposa del pastor. No es la pastora, la esposa del pastor. Y como los dos son uno en una sola carne, la directiva está sobre el hombre que Dios llamó y la esposa es la ayuda idónea en el ámbito. Hermano, ahora una mujer tierna en el Señor, una mujer temerosa de Dios, una mujer que ama servir al Señor, no anda reclamando ministerio ni credencial para decir yo soy la pastora si él es el pastor. ¿Sabe qué? ¿De dónde viene eso? Eso viene de una persona no convertida verdaderamente. Y cuando asociamos esto, ¿sabe qué, hermano? Cuando hablamos del área de evangelista, por ejemplo, un evangelista no es el que está encerrado dentro de una iglesia. Un evangelista tiene que hacer campaña, tiene que salir al evangelismo, tiene que moverse con todo un equipo trabajando en el área de evangelismo. ¿Entiende? O sea, no es tradicionalmente, se tiene que mover en esa forma, porque la única mención que la Biblia habla es de Felipe, por ejemplo. Y Felipe era uno de los 7 diáconos, ¿entiende? O los 7 servidores, para que usted entienda el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y después así dice maestro, y después, habla de pastores y maestros, ¿no? Y habla de 5 ministerios. Aquí nos habla de dos funciones. Más iglesia local, ¿entiende? Diácono y anciano, con las mismas cualidades. Ahora, curioso que a los 5 ministerios no le pone cualidades. ¿Porque ellos podrían ser cualquiera? No. Si usted ve, hermano, y escudriña la Escritura, no vamos a poner a explicar esto ahora porque es extenso, y usted va a ver, hermano, que cada uno de esos hombres debían reunir cualidades como Dios determina, no de cualquier forma. Así que avanzamos un poquito más en esta noche y vamos a algo escribimos aquí para compartirlo con ustedes. Los diáconos sirven bajo la dirección de los ancianos, siendo ayuda en asuntos prácticos en la iglesia.
haciendo todo tipo de ministerio espiritual que les asigne. ¿Entiendes? A veces el diácono tiene una mayor gracia y más profundidad en la escritura que inclusive el pastor propio, ¿entiendes? De la congregación. Muchas veces pasa esto. Pero si nosotros vemos por qué pasa esto, porque el diácono es como que tiene esa función, ese esmero mayor, muchas veces tiene un mayor esmero que el mismo pastor. Y muchas veces, hermano, he visto esto, está a modo de comentario, que en lugares que el diácono no puede crecer, porque hay una autoridad y lo tira hacia abajo. Pero a veces el diácono tiene mayor gracia. A veces el diácono tiene mayor gracia que un evangelista, tiene mayor gracia que un maestro, ¿entiendes? Pero es por el esmero. Aquí hay una de las cualidades que quiero compartir con ustedes en esta noche para avanzar, y es la palabra honestos. Deben ser honestos, que lo encontramos ahí en nuestra lectura de hoy. Y dice en el capítulo 3, verso 8, deben ser honestos. Esa palabra honesto tiene una definición que quiero compartir con todos ustedes: serios en mente y carácter, con la necesaria firmeza en dar una palabra. Serio en mente y en carácter. ¿Entiendes? Porque no nos sirven diáconos juguetones. No nos sirven, hermanos, porque el diablo no juega. No nos sirven diáconos, hermanos, que fluctúan. ¿Entienden? Personas que están y no están. Suben, bajan. No. Entonces, honesto significa serios en mente y carácter, con la necesaria firmeza en dar una palabra. Le pusimos un ejemplo aquí. Lo que te dije ayer, te lo digo hoy. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hermano, lo que te dije ayer. ¿Recordás lo que te dije ayer? Eso le dice el diácono a un hermano de la congregación. Un ejemplo. ¿Recordás lo que te dije ayer? Sí, hermano, me mandó a orar. Bien, lo que te dije ayer, te digo hoy. Anda a orar. Eso es tener una firmeza. La otra palabra que encontramos es... ¿Tiene algo para compartir? No pensaba en esa palabra, ¿no? En lo que dijiste recién, ¿no? Lo que te dije ayer, te digo hoy, anda a orar. No, yo creo que un buen diácono le acompañaría, pues sabe que eso no le cuesta hacer, entonces le diría, vamos a orar. Eso se me vino a la mente recién. Un ejemplo, ¿no? Lo que te dije ayer, te digo hoy. Hay otra palabra allí que son dos palabras que forman una frase. Sin doblez. Sin doblez. Hablar una cosa a una persona y hablar algo distinto a otra persona. Su hablar debe ser sin hipocresía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Sin doblez. Es desdoblar algo. La persona da una palabra y se mantiene en esa palabra. Ahora vienen problemas, vienen dificultades, y usted lo encuentra y puede pasar por lo que pasa, pero sigue sosteniéndose allí, sigue estando firme allí. Entonces, aquí tenemos sin hipocresía. ¿Entiende? No tiene hipocresía. El gran problema que hoy en día vemos cuando vemos este tipo de cualidades, hermano, es que hay algunos ministros que pastorean la congregación y otros que están en el equipo ministerial que no admiten, porque no tienen humildad, que un diácono pueda corregirnos y enseñarnos algunas cosas que no estamos haciendo bien. Pero para eso tiene que haber una gran humildad en nuestros corazones para reconocer que nuestro hermano, con sabiduría de Dios, nos corrige. Hay otra palabra aquí y algunos entran en discusión con todo esto, ¿no? Y usted que está recibiendo y que está aprendiendo en esta noche, le vamos a recomendar. Por ahí usted llega a tener una Biblia que se llama Vida Plena. Antes se llamaba la versión pentecostal, ahora se llama Vida Plena. Allí hay un hermoso estudio bíblico sobre los tipos de vino que existían en los tiempos cuando Pablo escribió las cartas a Timoteo, las cartas pastorales. Dice, no dado al mucho vino. Muchos dicen, bueno, se toman vino. No tiene que ver con el vino embriagante, sino que había una bebida que era dulce, producto de la uva también, pero que producía, ¿cómo es que se dice? Vicio. ¿Entiendes? Adictivo. ¿Eh? Adictivo sería. Adictivo. Como que es tomar y tomar y tomar. Exactamente.
Entonces decía, no dado al mucho vino, sino ser prudente. Usted sabe que hoy en día nos alarma y nos asombra que haya personas que dicen, sí, no, se toma vino, se toma vino. ¿Y las personas que toman Coca-Cola? ¿Y que son adictivos, que están adictos a la Coca-Cola? Y las personas que están adictas a un montón de otro tipo de comida, por ejemplo, hay personas que tienen diabetes, la enfermedad de este tiempo, ¿no? Tienen diabetes. ¿Qué comen? Lo que produce una mayor diabetes en su cuerpo. Usted sabe que el cuerpo tiene una fábrica de insulina, pero llega un momento que se ve desbordada la fábrica y no puede fabricar la insulina suficiente para que el cuerpo funcione y es absorbido, ¿por qué? Por todo tipo de cosas que produce, ¿qué? Diabetes. ¿Entiende? Entonces la adicción es mala. Entonces Pablo está diciendo, no dado al mucho vino, ser prudente en ese sentido. Lo otro que encontramos aquí, y es curioso esto, ¿no? Y vamos a seguir leyendo allí, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de no codiciosos de ganancias deshonestas, es como que nos paramos un poco firmes diciendo, bueno, no, pero yo trabajo y gano bien. Pero si tuviera que dejar mi trabajo para servir al Señor, no, eso no. Pero cada vez ambiciono más y más y más. Es como vivir en un gran edificio y no saber con qué ocuparlo. ¿Entiendes? O cuándo visitar todos los pisos, cuándo visitar todos los rincones del edificio. Y el edificio está lleno de cosas. Fíjese, dice, no codicioso. No debe usar su posición para enriquecerse. Esto tiene que ver que los diáconos en la iglesia primitiva, ellos eran encargados de administrar el dinero, los recursos que se proveían para las necesidades de las personas. Entonces, debían ser personas no codiciosas, sino personas que estén conformes con lo que ganan, lo que es honesto, lo que es correcto. Entonces dice, no usar su posición para enriquecerse. En la iglesia primitiva ellos estaban destinados a administrar mucho dinero para las necesidades de las personas. Esto fue lo que le acabamos de decir, ¿no? Ahora, ¿solamente la codicia en ese sentido? No, hermano. Escuche, hay personas que no van a servir al Señor, no van a dar su tiempo al Señor porque son codiciosos. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, sí, no, pero si a mí me pagan y me pagan bien, entonces yo voy a ocupar un lugar en el liderazgo. Si no, no. Eso es codicia. ¿Escuchó? Esa persona automáticamente hay que descartarla. ¿Por qué? Porque nos va a traer un problema en el futuro. Imagínese que el presidente diga, va a haber aumento para los administrativos. Y entra el diácono ahí en el ministerio y va y aprieta al tesorero, disculpe la expresión así de apretar, ¿no? Y dice, habla con el pastor, habla con el ministerio porque a mí me tienen que aumentar el sueldo. ¿Por qué? Porque el presidente de que... ¿Entiende? Codicia. Cuando la persona, hermano, comienza a poner como prioridad su bienestar y lo único que le interesa es su bienestar y codicia cada vez tener más, no sé para qué, porque no sé dónde quiere llevar todo, así las cosas no funcionan. Entonces dice, no codicioso de ganancia deshonesta, porque llega a terminar, hermano, que no es una honestidad lo que nos lleva a ganar eso, sino que es ya una codicia, y eso es deshonesto, y eso desagrada al Señor. La Biblia dice, hermano amado, que el obrero es digno de su salario, y aquí hay una discusión entre los que están a tiempo completo por la fe y los que trabajan y le dan al Señor la migaja, lo que le sobra de tiempo, se lo dan al Señor. Entonces, hay como una discusión allí, porque también tenemos los otros hermanos que son los dueños de iglesia. Usted conoce los dueños de iglesia, nadie los controla a ellos. Ellos toman el dinero, ellos hacen y administran, ellos hacen lo que ellos quieren. No sabemos dónde entró el dinero, ni como no hay ningún tipo de exposición o de rendir cuenta, entonces entramos en ese ámbito, hermano, que tiene que ver con un peligro. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es de todo
los males. Bien, vamos a ver un poco el versículo 9. Lo que nos da a conocer dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Alguien que me pueda leer 1 de Timoteo 1:19? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahí está. Aquí dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No es sacar a alguien, a un hermano, y ponerlo de diácono. No es así. Quizás esté mirando un pastor esta noche y diga, no, no estoy aquí para discutir con usted. Ni usted conmigo, ni yo con usted. No estamos aquí para discutir. Esto no se discute. Esto se enseña. Los candidatos al ministerio tienen que saber que esto es así. Ahora vamos a ver una serie de versículos que nos habla. ¿Por qué Pablo está hablando de misterio? Vamos a ver un poquito de qué se trata este punto de misterio. Porque de pronto es como que abruptamente cambia y dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Escuchen. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver hasta el verso 16, son unos cuantos versículos, pero lo vamos a leer. Vamos a ver también Romanos 16, 21 al 27. 2:7. A ver qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al verso 16, vamos a leer. Sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién es el hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pablo está hablándole a los corintios, y curioso que esto destapa, hermano, un mar de sabiduría cuando habla de misterio. O sea, mire, que guarda el misterio con limpia conciencia. No dice ministerio, misterio. Y cuando esta palabra hemos leído en esta noche, 1 Corintios 2:6 al verso 16, ya deja de ser un misterio porque es revelado a nuestras vidas. ¿Entienden? Entonces, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, ¿a quiénes, hermano? A los diáconos. Guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermano, este punto que estamos viendo en esta noche tiene que ver con un nivel de conocimiento de la Escritura, de lo que es
Porque podemos decir, no, pero apartamos un diácono. No, hermano. Tiene que conocer la Escritura. Tiene que conocer la Escritura. Esto no podemos hablar por ocurrencia. Tenemos que conocer la Escritura. Ahora vamos a ver lo que Pablo, curiosamente, desde dónde escribió y a quienes destinó esta carta. Vamos a ver lo que nos dice ahora Romanos capítulo 16, verso 25 al 27, siguiendo con este punto del misterio de la fe. ¿Qué dice Romanos capítulo 16, verso 25 al 27? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Continúa hablando acerca del misterio de la fe, que es revelado a los hombres, que es revelado a nosotros. Y nosotros conocemos, sabemos. Entonces, hermano amado, cuando vemos esto, escribimos aquí unas frases para ustedes. Dice, misterios. Describe lo que antes se mantuvo oculto y ahora ha sido revelado. Ahora, antes estaba oculto, pero se manifestó. Fíjese el misterio de Cristo, el misterio cuando era una profecía, se había profetizado. Se simbolizaban en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se personificaba a Cristo por el ángel de Jehová. Y así sucesivamente apareció, por ejemplo, Melquisedec y habla de un misterio. Y después ese misterio es revelado en hebreo, por ejemplo. Cuando habla el ángel de Jehová, la Biblia nos habla, por ejemplo, aquel ángel cuando en el antiguo tiempo, hermano amado, en muchas ocasiones apareció y dice el ángel de Jehová, y habla el ángel de Jehová. Entonces esos misterios se revelaron en Cristo después, muchos años después, hermano, eso salió a luz y llegó a nuestro conocimiento. Y esta palabra fue revelada, lo que antes estaba oculto fue revelado. Por eso dice que lo que se escribió antes para nuestro conocimiento se escribió. Y lo que era sombra de los bienes venideros, se dio a conocer en aquel entonces. Para que usted entienda, el tabernáculo de reunión estaba lleno de utensilios que Dios había determinado que se pongan. Y todo eso simbolizaba la misma vida de Cristo, porque después se cumplió todo en Cristo. Ahora, este misterio es revelado a nosotros. Entonces dice, guardan el misterio de la fe, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, no con sucia conciencia, con limpia conciencia. Se emplea para describir la encarnación de Cristo. Vamos a ver el verso 16 ahí del capítulo 3 del libro de Primera de Timoteo, que estuvimos donde estábamos, pero vamos a ver este punto acá donde Pablo también describe esto y dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto está hablando, hermano, del misterio de la piedad. ¿Quién encierra todos estos argumentos, todas estas cualidades? Cristo. ¿Entiendes? Entonces, en otras palabras, hermano, el diácono tiene que conocer bien de qué se trata el misterio de la fe. Ahora, la presencia de Cristo en el corazón de los creyentes. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29. Lo que nos da a conocer Colosenses acerca de este misterio. Colosenses 1, 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí tenemos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Colosa, hermano. Mire qué revelación, hermano. En otras palabras, si yo hubiese sabido, un ejemplo, ¿no? Hubiéramos dicho el nombre de Pablo, si yo hubiese sabido que esto es la revelación del misterio de Cristo, que en mí se cumplan las aflicciones que faltaban de Cristo, o seguir cumpliéndose en las persecuciones, todo lo que Él padeció y vivió, es decir, esto para mí era un misterio. ¿Tuvo que ser revelado así? Sí, hermano. Pero yo como diácono tengo que conocer esto. Ahora, vayamos un poquito más. La vida de Esteban. Esteban tenía que servir comida en las mesas, ¿sí? Comprar algunas necesidades para los... Pero ¿no salió predicando el Evangelio? Amén. ¿Y no fue revelado un misterio allá? Algunos dirían, no, lo que pasa es que él no tenía que haber hecho eso porque él es el diácono. Claro. Hay personas que son bastante holgazanas en las congregaciones, entonces sale un hermano a trabajar, a servir al Señor y tratan de alguna forma bajarlo, de alguna forma eliminarlo, de alguna forma discriminarlo y sacarlo del medio. ¿Por qué? Porque como ellos no hacen y el hermano lo hace, entonces fíjese, por ejemplo, en la iglesia primitiva no fue así, hermano. Siendo un servidor, siendo un diácono, hermano, saltó a la escena y salió a la escena, hermano. Tiene que estar preparado, por eso le dice que no sea un neófito, que tiene que estar preparado, porque a Esteban se le presentó la situación y él tuvo que defenderse, y ¿qué hizo? Expuso la palabra de Dios. Así es. Pero si no sabía hacerlo, si no tenía un conocimiento, no iba a poder hacerlo. No podía hacerlo. Pero puso el nombre del Señor en alto, hablando lo que habló y terminando él como... Y dando su propia vida, porque lo defendiendo. expuso en todo sentido, hermano. No solo que hizo una exposición verbal de la defensa del Evangelio, sino que dio su vida al servicio del Señor. Y eso uno dice, no, pero él estuvo mal, no tenía que haber. Otro ejemplo más. Juan el Bautista fue decapitado por un hijo del diablo que se está retorciendo en el mismo infierno, llamado Herodes. Por eso es que los gobernantes tienen que tener mucho cuidado cuando se levantan contra la iglesia. Porque no se levantan contra hombres comunes, se levantan contra Dios. Entonces, ¿saben qué? Dijo, no, pero no tenía que haberle dicho a Herodes. Se abrazan con el poder político, los líderes evangélicos, y están de acuerdo con muchas cosas. Entonces, Juan estaba mal. Pero fíjese cómo Juan terminó. Y no tendría que haberse levantado Juan contra Herodes. No, Juan se levantó y habló la verdad. Y le habló y le dijo, no te es lícito andar con la mujer de tu hermano. Aleluya. Y fue ejecutado. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que dicen, ¿qué misterio esto? Sí, misterios revelados, que dejan de ser misterio porque fue revelado. Eso significa servir al Señor. ¿Entiendes? Entonces, hay un pasaje de la Escritura que no me viene ahora en este momento, pero dice de la siguiente manera, dice, y estando preparado para presentar defensa del Evangelio, cuando nuestra fe sea puesta en duda o alguien que exija una respuesta en cuanto a nuestra fe. ¿Entiende? Mientras buscamos la unidad de judíos y gentiles en la iglesia, vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7. Si encontramos otro texto, lo vamos a compartir. La unidad de judíos y gentiles en la iglesia, cosa que era imposible, pero esto es un misterio llevado a la realidad y fue revelado. ¿Qué dice Efesios? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado,
el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Acá encontré el... Allí tenemos, ahí vamos a leer también el texto que decíamos recién. A ver. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuréis de vosotros como los de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, para demandar, cuando alguien demande razón de vuestra fe, debemos presentar defensa. Pero para presentar defensa debemos conocer de qué se trata, hermano. Tenemos que saber de qué se trata el Evangelio, verdaderamente. Vamos a ver ahora, así, puse aquí, el Evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo 7, vamos a ver. Otro punto de este misterio. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Sí. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahí está, hasta ahí. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Es interesante el tema, ¿no? Que vaya alguien y diga, mira, esto no es un misterio, y si fuera un misterio, ¿por qué Pablo está preso? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, yo ahora le voy a dar a conocer cuáles son los motivos. Y el Señor, ¿por qué preparó que Pablo esté? Un misterio, lo que es el Evangelio. Y está revelando, hermano, lo que tiene que ver con el sufrimiento por la causa de Cristo. Pablo, en una oportunidad, los hermanos decían, no vayas a Jerusalén porque hay anuncio por todos lados y el Espíritu Santo da testimonio de que te van a perseguir, va a haber persecución en tu contra y te pueden matar. Y Pablo dijo, ¿qué hacéis quebrantándome el corazón? No solo voy a ir a Jerusalén, sino estoy dispuesto a dar mi vida si fuera necesario por la causa de Cristo, porque no estimo mi vida preciosa. Miren lo que decía, ¿no? Y no se está tratando, hermano, de que me roben el coche, que no tenga una casa o que gane. Se está tratando, hermano amado, de la vida propia, ¿entiende? Entonces uno, ¿cómo puede entender ese misterio? Es lo que leíamos, hermano. El hombre natural, dice Corintios capítulo 2, verso 6, que hemos leído, hermano, no puede percibir de esto. Para eso tenemos que tener una conversión genuina para entender estos misterios del Evangelio. Y mire
que este punto, hermano, no le es encargado al anciano. Y uno pregunta, ¿y por qué? ¿Sí? La iniquidad, otro misterio. Fíjese lo que Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. ¿No escuchó usted en estos días que estamos viviendo que hay una gran desesperación porque el anticristo se está... Oiga, escuche esta palabra, no escuche lo que dicen los hombres, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción, está en acción. Ahora dice, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, acá puede haber, hermanos, prostitución, puede haber todo tipo de inmoralidad, todo en derredor. Pero si la iglesia está orando, hermano, eso se cae a pedazos. Hasta detiene. La iglesia tiene poder a través de la oración. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, hermano, cuando personas andan detrás buscando y sí, vamos a pedirle al gobierno. Y el gobierno te va a dar lo que puede. No te va a dar más allá de eso. Va a hacer estudio, va a ver si hay peligro de contagio, un montón de cosas. Y no estamos en contra de las medidas sanitarias. Interprete. Estamos totalmente de acuerdo cuando se tiene que resguardar la salud del ser humano. Pero estamos diciendo es sí, hasta ahí vamos a llegar. Ahora, hay cosas que los hombres no pueden hacer y que Dios no puede hacer. Entonces se utiliza, hermano, lo que deja de ser misterio y se llama la oración. ¿Cuándo deja de ser misterio? Cuando nosotros lo usamos y comenzamos a orar y la palabra de Dios dice que Dios responde a nuestra oración. Ahora, avancemos un poquito más aquí sobre el misterio de la iniquidad. Y vamos a ver otro misterio que se va a cumplir. Esto del misterio y la iniquidad ya está en acción. Ahora, hay otro misterio que estamos esperando y se va a cumplir. Cuando se cumpla, hermano, y estemos volando en los aires, el reino de los cielos va a dejar de ser misterio. Mírelo. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Fíjese lo que nos dice allí. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Un misterio, os digo un misterio, y sigue siendo un misterio esto, hermano. Hay muchas otras cosas que dejaron de ser misterio y ya fueron revelados a nuestras vidas como iglesia del Señor. Esto es un misterio que está a punto de ser revelado. En un abrir y cerrar de ojo, al sonar la final trompeta, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos llevados al cielo. En un abrir y cerrar de ojo, es un misterio hasta ahora. Pero cuando eso, hermanos, suceda, va a dejar de ser un misterio, porque en ese misterio que era hasta ahora, y suena la final trompeta, y nosotros vamos a entrar en la revelación. Y allí vamos a encontrarnos en esto, hermano, que deja de ser misterio, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando Pablo está diciéndole, hermano, a Timoteo y dándole a conocer sobre estos requisitos, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Mire lo que es, hermano. Misterio. ¿Cuándo deja de ser? Para mí es un misterio, algo que yo todavía no descubrí en la Escritura. Pero cuando voy leyendo la Escritura, voy leyendo misterios que me son revelados por el Espíritu a mi corazón. ¿Entiende? Entonces un diácono, hermano, tiene que tener un hambre, una sed por la Escritura, porque la Escritura le tiene que ser, hermano amado, en el corazón por el Espíritu Santo, para que la persona entre en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, hermano amado, que es inmensa, es profunda, es alta, es ancha, no podemos medirlo, no podemos contenerlo. Eso es la sabiduría de Dios. Entonces,
Limpia conciencia. ¿Por qué nos habla de la limpia conciencia? Vamos a ver 1 de Timoteo 1:5 lo que nos dice. Unas páginas hacia atrás de lo que estamos en nuestra lectura y estudio de hoy. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Entienden? El fingimiento no es un espíritu, hermano. No malinterpretemos. No andemos reprendiendo espíritu de fingimiento porque no funciona así. El fingimiento es una actitud del corazón. Usted dice, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Hace cuánto que conoce a Cristo? Hace 30 años. Bien, ¿cuántas veces leyó la Biblia? Ninguna. Finge. Amén. Sin fingimiento. ¿Y por qué dice de limpia conciencia? Porque la conciencia habla con limpieza de sí. Es nuestro termómetro. Es como nuestro termómetro. Exactamente. La conciencia. Mide temperatura. Entonces, limpia conciencia. Antes de hablar, la conciencia. Limpia. Está limpia, dice. Del 1 al 10. ¿Cuántos puntos tenés? La conciencia dice, mirá, tenés alojado 2 nomás. La sucia conciencia, ¿qué dice? Para quedar bien delante de los hombres, dice, no, tengo 5. La limpia conciencia dice, no, 2 nomás tengo, hermano. Ajá. ¿Cuántos libros conoce la Biblia? 2 libros. Limpia conciencia. Hablar verdad. ¿Desea conocer más? No, estoy leyendo 2 libros y deseo conocer más. Pero es tan profundo estos 2 libros que estoy en esto hace años y sigo leyendo esto. Y le lleva a otros pasajes de la Escritura, sí, pero estoy en estos 2 libros. La limpia conciencia. La conciencia del engreimiento, de querer pisar o pasar por arriba a otro, dice, no, yo me leí la Biblia. ¿Está mal? No está mal. Lo que estoy diciendo, hermano, es que muchas veces queremos poner eso o anteponer eso para que podamos quedar bien delante de todo lo demás. Y en realidad las cosas así no funcionan. Bien. Estamos en este punto, hermano, hablando sobre por qué nosotros enseñamos o por qué la Biblia nos enseña. No es que nosotros enseñamos, la Biblia nos enseña, hermano, acerca de estos requisitos para 2 tipos de hombres, diáconos y ancianos. Y por qué Pablo emplea, en el punto que estamos viendo en esta noche, 2 cartas para Timoteo y habla un montón de cuestiones doctrinales y todo tiene que ver con conducta y todo ese tipo de cosas, pero centra esto, hermano, en 2 tipos de personas. El anciano o el candidato a anciano y el candidato a diácono. Y si vemos un poquito más adelante que en sucesivas audiciones vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar también de las mujeres, porque las mujeres también tienen un lugar. Pero vamos a detenernos aquí en esta... que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El gobierno de Dios sobre su iglesia. ¿Y a través de quiénes gobierna el Señor sobre su iglesia? A través de siervos de Dios que están rendidos al propósito de Él. Su palabra. ¿En qué condiciones tienen que estar los siervos? En condición de conocimiento. Padre, te damos gracias en este día precioso, este tiempo que para poder caminar, este día que nos ha dado para andar y podemos compartir y preciosa palabra que nos instruye, nos enseña, nos corrige, para vivir en la voluntad suya, agradecido por este tiempo. En el poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo. Gracias queremos darle, Padre bueno. Amén y amén. Que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras
fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos ante yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, como que el Señor todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que tanto me mira, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Aleluya. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada me llena de Gloria a Dios. tu mirada Sí, Señor. me llena de tu paz. Gracias, Señor. Me llena de tu paz. Amén. Damos gracias al Señor por esta noche que Él nos ha dado. Realmente estamos bendecidos. Amén. Queremos compartir también con los hermanos que estuvieron saludándonos, así que mi esposa va. Amén. Dice Edith Mareco, Dios los bendiga, los estamos viendo. Soy Cande, les comparto Isaías 51, 15 y 16. Y dice la palabra del Señor, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Con mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, Gloria a Dios. extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Amén. Amén. Y dice Fernanda, paz del Señor hermano, Dios los bendiga, linda enseñanza de la palabra de Dios. Marta Iris Fornari dice, Dios los bendiga, que la gloria de Dios los siga utilizando en gran manera y que nos dé entendimiento a todos los que seguimos la enseñanza de Dios y ponerlo en práctica. Dominguito Contreras dice, gracias al Señor, hermoso por poder verlos y escuchar la palabra con necesidad, valorando todo lo que nos ama. Gloria a Dios, gracias Jesús. Andrés Aldaña dice, gloria a Dios. Francisco Ortiz dice, bendiciones hermanos, Dios los bendiga, saludos desde Paraguay con mi familia. Sergio Sánchez dice, Dios los bendiga y los siga fortaleciendo cada día para seguir predicando su palabra. Leonardo Pérez dice, Dios los bendiga hermano, es un gozo la enseñanza, un abrazo a todos los hermanos en Cristo. Karina Rubén Martínez dice, que alegría escucharlo, bendiciones para todos. Y también pasaron por ahí Clara Leguizamón, Noemí Palavecino, Sexa, Juan Carlos Velázquez, Juárez Miriam, Ale Martínez, Jeremías Lemos, María Eli Morales, Ariel Aranda, Mariana Vergara, Daniel Bichuk, Pablo Sarmiento, Alan Mogro Segovia, David Valdés, Oscar Contreras, Leonardo Pérez, Marcos Cabrera, Enrique Sosa, Silvina Carando, Nélida Saliture, Miguel Rescala, Elizabeth Oifa y Marcos Ojeda.
Marcos Cabrera dice: Dios los bendiga, hermanos, muy linda palabra, bendiciones. Y Marcelo Torres dice: paz del Señor, siervo Carlos Acuña y familia, Dios los bendiga grandemente. Amén. Damos gracias al Señor por todos los hermanos que se pudieron comunicar con nosotros, pero sobre todas las cosas, hermanos, agradecemos por los saludos y agradecemos, hermano amado, al Señor por sobre todas las cosas y aún mayormente los hermanos que siguen de cerca y son instruidos en la palabra del Señor. Esto es bueno. Sabemos que hay muchos siervos que no se pueden conectar con nosotros por el hecho de sus actividades que tienen también en cada congregación. Damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de los hermanos en diferentes lugares. Así que vamos a orar en esta noche, pero antes de que usted se desconecte, no deje de cantar con nosotros. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a alabar al Señor. Pero vamos a hacer una oración. Queremos agradecer al Señor también por la vida de Luisa Torre, esposa de sé que es de apellido Orué, ¿no? Orué, ahí, bueno, decimos Orué, donde estuvimos esta tarde. Ellos son de la zona de Villa Albertina, aquí en la zona de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Le enviamos un saludo si ellos están recibiendo allí a través de la transmisión. Le mandamos un cariño muy grande. También estamos orando por esa familia, sobre todas las cosas por Luisa y por Mariana, que recibieron al Señor en esta tarde. Así que para nosotros es un gran gozo. Y vamos a orar al Señor por esas vidas y por tantas otras vidas, por las familias, los hogares, ministerios, iglesias, congregaciones que en estos días, hermanos amados, están comenzando a funcionar nuevamente. Así que vamos a orar por los ministerios, los hermanos también en diferentes lugares que están sirviendo al Señor. Así que oramos al Señor. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este Señor, gran privilegio que hemos tenido de estar aquí, de poder compartir tu palabra, de poder, Señor amado, oh Dios mío, transitar este tiempo y honrarte, bendecir tu nombre y proclamar tu grandeza, Padre bueno. Señor, en tus manos encomendar cada petición y cada necesidad, orando por las vidas, las almas. Cuántas vidas, Señor, con necesidades, pero reconociendo que tú oyes la oración de tu pueblo, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Padre amado. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.